a través del Estado. Y es el Estado el que tiene que estar preparado para atender catástrofes y cuando llegan, atender las necesidades que surgen. En este caso son muchísimas. La reconstrucción de Bahía va a ser muy difícil, bueno, en palabras de su intendente, ¿no? Sí. En las últimas conferencias de prensa que ha brindado, las pérdidas son muchas, ni hablar obviamente de las vidas humanas que se han perdido y las personas que todavía se siguen buscando, que están desaparecidas. Sí, lo más grave es la pérdida de vidas, 16 personas fallecidas y seguramente ese número va a aumentar. Pero las pérdidas materiales y las pérdidas anímicas, la destrucción de las viviendas con todo, con los recuerdos, con las pertenencias, con las imágenes son realmente terribles. Es grave, pero, y una ciudad que viene también golpeada ya en diciembre del 23 con azotada por el viento. Bueno, pero decía, el rol del Estado, ¿no? El Estado se conforma es la forma de organización de una sociedad. Y el Estado tiene que tener formas para estar preparado para este tipo de catástrofes naturales, que nadie las podía prever. No hay registros en la historia de una inundación semejante en Bahía Blanca. Entonces no había forma de evitarlo. Pero bueno, ahora hay que atender esa catástrofe. Y hay que considerar que el gobierno nacional eliminó el organismo del Estado encargado de atender emergencias, que dependía de lo que hoy es llamado capital humano, que era de desarrollo social. La Dirección Nacional de Emergencias fue eliminada. Y con la eliminación de esa dirección, se sacó del Estado a gente capacitada, preparada para enfrentar estas situaciones. Bueno, ahora el gobierno nacional dice que va a poner 10.000 millones. Cuando el intendente dijo que las pérdidas son por 400.000 millones. 400.000 millones. Qué distancia, ¿no? Qué distancia, qué diferencia. Y me parece que se queda corto con eso de 400.000 millones. Pero bueno, entonces, me parece que tenemos que reclamar al Estado que atienda. Y hoy el ministro Francos, el ministro jefe de gabinete, dijo que es un tema que tiene que resolver provincia y municipio. Es insólito, es insólito. Claro, municipio, provincia tendrán que aportar lo suyo, pero es la nación, somos todos y todas las argentinas y argentinos que tenemos que acudir a través del Estado a resolver o a paliar. Bueno, pero viene en consonancia de las formas que tienen. El año pasado, en el temporal del año pasado, que Milei llegó a Bahía Blanca, fue a decir que se arreglen como puedan. Bueno, y ahora fue la ministra comandante Bullrich y Petri, ministro de Defensa, junto con Esper, a sacarse una foto. Fueron repudiados por la gente en la calle. Estuvo también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que recorrió los barrios, está presente el intendente en situaciones muy complicadas, muy complejas. ¿Por qué? Porque las mismas estructuras locales están desbordadas, porque los trabajadores municipales ahí de Bahía Blanca tienen también sus casas inundadas y están sufriendo los efectos de la inundación. Y además la infraestructura está absolutamente destruida. Esto también hace pensar que es necesaria la obra pública para prevenir catástrofes, para evitar catástrofes y también ahora para reconstruir hospitales. El Hospital Pena está destruido. Y son millones de dólares que se necesitan, hospital importante de la ciudad de Bahía Blanca, y se necesitan reconstruir caminos, bueno, todo, escuelas, eso es obra pública para reacondicionar los organismos,
las dependencias del Estado para que pueda funcionar todo normalmente. Seguramente hay mucho trabajo para hacer y mucha plata para poner, en un contexto realmente complicado. Mira, en las últimas horas se profundiza la crisis económica financiera del país. Hay, en el medio de una convulsión internacional de la economía, a causa de medidas, amenazas y disposiciones fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos, hay convulsión en la economía mundial. Y en medio de eso, la situación de Argentina es crítica, con caída de reservas, hoy caída de los bonos, es decir, el valor de las empresas, y el gobierno argentino encuentra como única salida más deuda con el Fondo Monetario Internacional. La ley argentina establece que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe ser aprobado por ley en el Congreso. Bueno, lo harían por decreto. Milei envía un decreto, se anunció esta tarde que lo va a publicar mañana en el boletín oficial, un decreto de necesidad y urgencia autorizándose a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver la letra chica, pero todos hasta ahora han manifestado, tanto la oposición como los sectores dialoguistas, los constitucionalistas, etcétera, han dicho que esto es ilegal, es decir, una toma de deuda necesita que se aclare y que todos sepamos por qué monto, por qué plazos, cuánto va a haber que pagar, cómo se paga, con qué intereses. Las condiciones. Las condiciones de cualquier préstamo. Bueno, Milei lo hace por decreto. Todavía no se sabe qué tipo de acuerdo se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Se habla de entre 10 y 20 mil millones de dólares. Bueno, para atender el pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta el fin de mandato de Milei se necesitarían unos 20 mil millones. La experiencia es que durante el gobierno de Macri el Fondo Monetario entregó 45 mil millones que se fugaron. Se los llevaron unos pocos vivos o unos pocos atorrantes, delincuentes, de guante blanco. Entre ellos, quien tomó aquella deuda y era ministro de Economía del gobierno de Macri y ahora es ministro de Economía durante el gobierno de Milei, es decir, el Toto Caputo. Así que, bueno, eso es un tema importante. Se va a tratar en el Congreso. Ya hay varios proyectos, en realidad anteproyectos, porque todavía no está el decreto, pero inmediatamente va a haber intentos de derogación de ese decreto de necesidad y urgencia. Así que este es un tema clave. El otro tema institucional importante es la designación de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Asumió Mansilla y votó en contra del hijo que había pedido licencia como juez federal para asumir en la Corte. Bueno, hay en el Senado intentos de rechazar estas designaciones porque no cumplen las condiciones establecidas por la Constitución Nacional. Así que ese es otro tema. Entonces, y el tercer tema es la estafa. A esta altura ya no hay dudas que fue una estafa y que gente muy allegada, digámoslo suavemente, gente muy allegada a los hermanos Milei estuvo involucrada y fue la protagonista de esa estafa. La justicia, el Poder Judicial en Argentina, en Estados Unidos y también causas iniciadas en otros países tendrán que investigar cuál es la responsabilidad de Javier Milei y el jefe, su hermana. Pero evidentemente dejaron todos los dedos pegados, están involucrados.
y por acción o emisión, como partícipes conscientes y programadores de la estafa, o como condescendientes y negligentes, participación tuvieron, no hay ninguna duda. Pero atrás de eso aparece la vinculación del presidente de la Nación con estos personajes que son estafadores profesionales, que son contadores del cuento del tío, digamos, porque esta gran estafa cripto, que es compleja, en realidad es un gran cuento del tío, que estafó a mucha gente que se arriesgó también a meterse en estas cuestiones, pero que enriqueció dejando, se habla del orden de 100 millones de dólares a un grupito muy chiquito y muy cercano a Javier Milei y a su hermana Karina, que según denuncias reiteradas cobraba, no sé si sigue cobrando, para que estos personajes del mundo de las finanzas se entreviste con el presidente de la Nación, Javier Milei. Así que, bueno, las consecuencias de esta estafa siguen siendo motivo de debate y en el Congreso se va a insistir en una comisión investigadora. Así que esta semana tanto diputados como senadores van a tener sesiones calientes el miércoles. Además, el miércoles, movilización de jubilados, que cada vez se van animando más y van teniendo mayor acompañamiento. Ahora hinchadas de fútbol, distintas organizaciones, acompañando el reclamo histórico de los miércoles de jubilados y jubiladas. Ante los hechos de violencia que han sufrido, por no decir en todas, en la mayoría de las movilizaciones, golpes, la última fue muy... La última semana fue de una violencia y de un despliegue de fuerzas absolutamente insólito y desproporcionado. Así que, bueno, pero es la respuesta que encuentra el gobierno. Mientras tanto, aparecen otros elementos que son interesantes. Algunos jueces que se animan a ponerle límites al gobierno de Milei. Hay una orden judicial que ordena a la ministra Petovelo a informar sobre los alimentos y útiles escolares que tienen canutados. Y ya reiteradamente le han reclamado judicialmente que se informe sobre cómo se van a entregar. Así que es otro dato. Y me parece que va ganando fuerza el reclamo popular frente a una situación económica muy complicada, a pesar de que el gobierno de Javier Milei y su gente siguen diciendo que está todo maravillosamente, que aumentaron los salarios, que aumentó las jubilaciones, cosa que no vemos en la realidad. Así que bueno, ánimo a pesar de todo. Algunos están muy nerviosos en el gobierno. Aparece algún nervioso que nos manda mensajes, ¿no? Un tío tuyo eso, tío Sam se llama ese señor, muy enojado. Bueno, cambie de canal, hay muchos. Y hay muchos que hacen el discurso oficialista, así que tiene buenas opciones. Nosotros seguimos como la mayoría de los argentinos, viviendo una realidad que nos preocupa. Pero a pesar de todo eso y del drama que vemos en Bahía Blanca, que no nos terminen de robar también la alegría y las ganas de vivir. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.